And thank you again for being here. We are here this evening to talk about the Learning Continuity Plan for Downtown College Prep for the coming school year, and specifically to talk about how we at DCP will address potential pupil learning loss. Bienvenidos, buenas noches, qué bueno que pudieron venir. Estamos aquí para tratar de darles y explicarles una porción del plan de continuidad del aprendizaje de nuestras escuelas DCP, específicamente sobre el tema de pérdida de aprendizaje de los alumnos. And my name is Lynette Hawkins. I'm the Director of Learning Design and Systems for Downtown College Prep. Con ustedes está Lynette Hawkins. Ella es la directora de aprendizaje de diseño y sistemas para nuestras escuelas DCP. Y mi nombre es Mercedes Carvajal. Yo voy a estar ayudándole a traducir. My name is Mercedes Carvajal and I'll be helping with translation. And Mercedes, thank you so much. Very welcome. So some of you have already heard this because you've been in some of our earlier sessions, but our purpose in being here tonight is because every school in California is writing a plan to address learning continuity and attendance. And we want input from you. We need input from our families, our students, and our staff so that we can make the best plan possible. So tonight we will be talking about how DCP intends to address potential pupil learning loss from the sudden closure of schools last spring due to COVID-19. So, quizás ya han escuchado esto porque han venido a otras presentaciones, pero realmente el propósito de estas presentaciones es porque sabemos que cada escuela aquí en California tiene que redactar el plan de asistencia y continuidad de aprendizaje y necesitamos su opinión, su aportación. Cada familia, estudiantes y también el personal tienen la oportunidad de dar su aporte para que podamos crear el mejor plan posible. Hoy vamos a hablar sobre la potencial pérdida de aprendizaje de los alumnos debido al cierre de las escuelas. And this is, I think, our fourth session. Mm-hmm. There will be additional sessions both later this week and next week. And you can see that there will be 2 sessions on Thursday, tomorrow, one on how to address the needs of our students with special needs, our neurodiverse learners, and another on live versus asynchronous learning. What that means is the difference between when the students are on the computer with the teacher there at the same time and when students are doing work independently. Y estas son otras presentaciones que tenemos para ustedes. Mañana jueves tenemos 2, una a las 4 de la tarde, donde vamos a hablar sobre el apoyo remoto de los estudiantes que están recibiendo educación especial. Y a las 5:30 vamos a hablar sobre el aprendizaje en vivo comparado con el aprendizaje asincrónico. Y eso significa cuando los estudiantes están en vivo con el maestro por medio de la computadora y cuando tienen trabajo independiente, trabajando independientemente. You are welcome to attend as many of these sessions as you like. And whether you are with us during these sessions or not, you are still able to provide us with input. You can give us your feedback and let us know what works best for you, your family, and your children by completing the survey, which Mercedes is putting in the chat. You can also add comments to the chat as we go through our conversation this evening. Mm-hmm. So, ¿cómo puede aportar para este tema? Puede llenar la encuesta, que acabo de poner el enlace aquí en el chat. Puede también poner comentarios en el chat cuando vayamos durante esta presentación para que podamos saber su opinión y recomendaciones. Because our schools closed so suddenly in the spring, we know that our students didn't get as much of an opportunity to learn as they would have if they were with us in person. And so we are working to make sure that as the school year goes on, this school year, that students do have the opportunity to learn just as much, whether they're working at home in front of their computers, as they would if they were at school with us. So sabemos que por el cierre de las escuelas, hay algunos estudiantes que no perdieron o no tuvieron lo suficiente aprendizaje que nos hubiera gustado que tuvieran, que recibirían si estuviéramos abiertos completamente. Pero lo que quiere DCP hacer es trabajar para crear un plan
para que podamos crear oportunidades para que el máximo número de estudiantes pueda tener su aprendizaje todo este año. Tonight, we're going to talk about 3 major changes that DCP is planning to make for this coming school year. And with each, we'll talk about some context for it, and then there will be a question for which we would like your feedback. And the 3 topics that we're looking at include an increased focus and time for math and English. Oops, I went too fast, sorry. The administration of 4 common assessments across the school year for students, and additional support for students who are the furthest behind. So, esta noche vamos a hablar sobre hay 3 áreas de enfoque que queremos su opinión. La primera, mayor enfoque, y que son cambios resultante por COVID-19. El mayor enfoque y tiempo en matemáticas e inglés. 4 evaluaciones comunes durante el año escolar. Y tercero, apoyo adicional para los estudiantes que están más atrás o grupos de aprendizajes diferenciados. So we're going to talk about the first question and some background. We decided last spring that it would be important to provide extra time for our English and math classes for the 2020-21 school year. This looks different for middle school and for high school. For middle school, this means having year-long blocks for STEM and for humanities. The STEM block addresses both math and science, and the humanities block addresses both English and history. So, para el próximo año escolar, DCP va a cambiar el horario para brindar más tiempo adicional para las materias de inglés y matemáticas. So, esto se va a ver diferente en las escuelas secundarias. Va a haber un bloque que se le llama STEM o STEM, y esto incluye las clases de matemáticas y ciencias. Y va a haber un bloque de humanidades, y este bloque incluye las clases de inglés, historia o ciencias sociales. In those classes, approximately 40% of the time will focus on English or on math, and 40% of the time will focus on science or social science on the grade level standards. The other 20% of the time will be focused on differentiated learning groups, which will help students who are struggling, who are behind in math or in English, to get additional support in those areas. And we'll talk more about what those differentiated learning groups look like as part of question 3. So, esta primera pregunta, primero que todo, el 40 en estos bloques significa que el 40% del tiempo para nivel de grado van a estar en un nivel de grado de matemáticas y inglés, y el 40% de tiempo para ciencias y historias. El 20% del tiempo va a ser para grupos de aprendizajes diferenciados, que será como apoyo para estudiantes que están trabajando por debajo del nivel de grado en estas materias de matemáticas e inglés. Y vamos a hablar más sobre qué significan estos grupos de aprendizajes diferenciados en la pregunta número 3. It looks a little bit different for high school. At the high school level, students are taking 4 classes each semester. But the math and English classes will continue for the entire year, giving them extra time for those subjects. They will have approximately 20% extra time this year compared to last year in their math and English classes, which will mean that there's time for these differentiated learning groups to help address the needs of students who are struggling because of learning loss from the spring. En las preparatorias se ve un poquito diferente. Los estudiantes tomarán 4 clases por semestre, pero las clases de matemáticas e inglés van a continuar durante todo el año. Esto les dará a los estudiantes un aproximadamente 20% más de tiempo adicional comparado con el año pasado.
en estas materias. Y eso significa que entonces los maestros, estudiantes tendrán más tiempo para poder hacer los grupos de aprendizajes diferenciados y apoyo para los estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado en matemáticas o inglés. So we'd like your feedback on this. So this is the first question that's in the survey. And again, the survey is linked in the chat. We'd like to know whether you agree with DCP putting a greater instructional focus on math and English for the 2020-21 school year. So, aquí en el chat pusimos el enlace para la encuesta, por favor, si puede llenarlo. La primera pregunta en la encuesta entonces es, ¿está de acuerdo con que DCP ponga un mayor enfoque educativo en las materias de matemáticas e inglés para el año escolar 2021? And I do see a question in the chat, a concern that this might put children behind, and what about their science classes? So students could potentially take 2 science classes in the year. They could take one science class in the fall and another science class in the spring if they're at the high school. The classes other than English and math will still be about 80% of the time that they had in those classes during the previous school year. Una pregunta sobre que no esto atrasaría al estudiante en otra materia como en ciencias. El beneficio en la preparatoria, por ejemplo, es que un estudiante puede tomar hasta 2 clases de ciencias, una en el primer semestre y la segunda clase en el segundo semestre por año. Sí, en general, ellos estarían recibiendo el 80% del tiempo que en un semestre regular ellos antes recibían. And in addition, the teachers in the spring met to identify the most important standards for students to be learning in their science and social science classes and their other electives classes, so that we could ensure that they didn't fall behind their peers at other schools and they still were able to learn the most important content for every course. Los maestros en la primavera, el año pasado, pudieron identificar las estándares más importantes de estas materias para que así se aseguren que cuando estamos haciendo la clase de, por ejemplo, ciencias, los estudiantes no pierdan ese aprendizaje de los estándares más importantes de esa materia. But that's a great question. Thank you for bringing that up. Muy buena pregunta. Gracias por preguntar. So that's the first question. The second question that we'd like your feedback on has to do with the assessments that we are giving students. In the spring, the state canceled all of the state assessments. So we don't have any of the data that we would usually have to help us know how your child learned across the previous school year. So our plan is that across this school year, students will take 4 common assessments in English and in math. And teachers will have time to sit together and analyze the data, analyze how students did, so that they can plan and then deliver differentiated whole group and small group instruction. So, el año pasado, en la primavera, antes de terminar el año, el Estado canceló los exámenes estatales. So, los estudiantes no tomaron, digamos, un examen al final donde esa información le hubiera ayudado a los maestros a saber a qué nivel están los estudiantes ahorita. So, lo que vamos a hacer es, estamos planeando ofrecer 4 exámenes comunes durante el año escolar para que los maestros puedan capturar en qué nivel los estudiantes están durante el año en estas materias, analizar esos datos, esta información y poder se me fue la palabra, poder hacer los grupos diferentes de acuerdo al nivel de los estudiantes, sea en toda la clase o en grupos pequeños. And this would be in addition to the ongoing informal assessments that teachers use on a regular basis, as well as our official state tests.
Y claro, estos 4 exámenes comunes son además de las evaluaciones informales que cada maestro puede hacer en su clase o las pruebas estatales oficiales. And I want to show you what this would look like. So this starts right now in August, in the first month of school, with students in all of their classes taking, if they are in middle school, the NWEA assessment. This is one that we've used in the past. It helps us to see how students are performing compared to students across the country. In addition, for English, if there are any students who are reading below the 3rd grade level, there's an additional assessment called the Fontes and Pinnell that we would give to students in their English classes. At the high school level, students usually take the SBAC summative assessment in the spring. What we would like to do instead is give them the SBAC ICA, which is the interim comprehensive assessment from the previous grade level, so that we can see how are they doing right now? How close are they to grade level standards? And therefore, what do we need to do to help support them and bring them up to grade level or beyond? Este es un ejemplo de cómo va a funcionar estos exámenes. Vamos a empezar en la secundaria. Los estudiantes van a tomar el NWEA. Este examen nos ayuda a ver en qué nivel están en lectura y matemáticas, y también nos permite comparar sus niveles o su resultado con otros estudiantes en el país. Tenemos una comparación para ver en qué nivel están. Para algunos estudiantes que están debajo de un nivel de lectura de 3er grado, está el examen Fontes and Fontes and Pinnell. Fontes and Pinnell, yes. Ese nivel, ese examen va a ser para ayudarnos otra vez a ver cómo podemos ayudar a los estudiantes. En la preparatoria, los estudiantes van a tomar el examen que se llama SBAC. Y estos exámenes otra vez en la materia de inglés o artes, lenguajes y matemáticas nos van a dar importante información. Y esto va a ser en agosto. Then in October, students at both the middle school and the high school will take a writing assessment. In math, you'll notice this SBAC coming up again, but with different letters in front. IAB stands for Interim Assessment Block. Instead of being the long SBAC assessment that students usually take in the spring, this is a much shorter assessment focused on just a few skills. We will tie that to what classes are learning at that time so that we can see, are they actually learning what we're trying to teach? And if not, how can we go back and provide additional support for them? And that's true at both the middle school and the high school level. Because the high school level IAB is really tied to the 11th grade level, and we will have 9th and 10th graders not ready to take that assessment, there's another assessment called the MAC assessment that we will give to students in 9th and 10th grade. But we will also have a data point to let us know how well students are learning. En el mes de octubre, los estudiantes en inglés y artes, lenguajes van a tomar una evaluación de escritura en las dos, en la secundaria y la preparatoria. En la área de matemáticas, en la secundaria, estudiantes van a tomar el SBAC y lo que significan esas palabras después de ese examen es que este examen no va a ser completo de como es un examen estatal. Ya ve que el examen estatal es usualmente más largo. Este es un bloque, eso es parte de ese examen, pero todavía nos ayuda a ver a qué nivel y dónde están de acuerdo a sus habilidades para matemáticas. En la preparatoria, también quizás algunos estudiantes del 9 y 10 tomen otro examen que se llama MAC, porque en matemáticas el SBAC es el examen estatal que tomarían en el 11 grado. Y algunos estudiantes no están listos para tomar ese examen en el 9, en el 10, pero todavía nos ayuda a comparar
a qué nivel está para poder seguir apoyando a los estudiantes a que lleguen a ese nivel. In January, you'll see a repeat of many of the same assessments, but it's a different version. We're not giving the exact same assessment again. It's based on what students are learning at that time of the year to give us feedback. And then in March and April, coming back with the NWEA for middle school. At the high school level, while 11th grade students take the SBAC, 9th and 10th grade students would take the SBAC ICA, or Interim Comprehensive Assessment, at their grade level, so that we have some data to tell us how much they have grown from August until the end of the year. En el mes de marzo y abril, entonces los estudiantes de la secundaria tomarán el examen NWEA en las dos materias, inglés, artes, lenguajes y matemáticas. Como usted ve, es el mismo examen, el mismo nombre del examen que tomaron en agosto y nos ayuda a comparar cómo empezaron a cómo van a terminar el año escolar, pero no es la misma versión, no son las mismas preguntas que se van a hacer, son una versión diferente. En la preparatoria también van a tomar el mismo SBAC examen en inglés, especialmente los estudiantes en el grado 9 y 10 van a tomar este examen para ver cómo han crecido desde agosto a marzo, abril. Los estudiantes del 11 grado tomarán el examen estatal de SBAC. So es el, digamos, más oficial. So the question we'd really like feedback from you around is, do you agree with DCP's plan to administer these 4 common assessments in English and math across the school year? So la segunda pregunta de la encuesta entonces es, ¿está de acuerdo con el plan de DCP de administrar 4 evaluaciones comunes en inglés y matemáticas durante el año escolar? Y otra vez, el enlace para la encuesta lo puse en el chat. Si lo necesitan, lo puedo poner otra vez. Our first 2 questions addressed all of our students. But the third question really addresses our students who are the furthest behind. So a little bit of background before we talk about question 3. Our plan is to recognize that not every student is working at the same level right now. And so our plan is to provide additional time and support for students who are the furthest behind in English and math by providing differentiated learning groups, or DLGs. So queremos empezar reconociendo que no todos los estudiantes de DCP están trabajando al mismo nivel. So, vamos a empezar, una de las maneras que vamos a ayudar con esto es creando estos grupos de aprendizaje diferenciados. What this will look like, at the start of each unit, the teacher will identify what the prerequisite skills are that a student needs in order to master the grade level standards. And for students who haven't yet mastered those prerequisite skills, they will have the opportunity to meet with the teacher twice a week in small groups. So, al comienzo de cada unidad, el maestro o maestra va a identificar las habilidades prerequisitos que un estudiante necesita para dominar los estándares del nivel de grado. Después, los estudiantes que aún no dominan esas habilidades se van a reunir en pequeños grupos con el maestro o maestra 1 o 2 veces por semana. These groups will change throughout the year because not every student has the same struggles in the same areas or the same strengths in the same areas. And when possible, we will also have DLGs, differentiated learning groups, that provide enrichment opportunities for students who are ready for a challenge beyond the grade level expectations. So, estos grupos de aprendizaje diferenciados puede cambiar durante el año
durante el año escolar, según las necesidades de los estudiantes, porque no todos los estudiantes necesitan las mismas habilidades o tienen que llegar a nivel para cada estudiante. Cuando sea posible, los grupos pequeños también pueden brindar oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes que están listos para un desafío diferente. So question 3 on the survey is asking you whether you agree with this. Should DCP, in fact, provide extra time and support for students who are the furthest behind in math and English by pulling students for small differentiated learning groups? So, la tercera pregunta en la encuesta es, ¿está de acuerdo con que DCP proporcione tiempo adicional y apoyo a los estudiantes que están más atrasados en matemáticas e inglés y creando pequeños grupos de aprendizaje diferenciados? Those are the 3 questions that we had that we really wanted your input on. However, you might have other ideas that we haven't even thought about. So there's also space on the survey for you to provide additional feedback to us if there's something that you think would really help our students to address any learning loss that they've experienced over the past several months. So, tiene la oportunidad en la encuesta también de darnos su opinión, quizás alguna otra estrategia que no hemos pensado. Si quiere ponerlo como sugerencia, podemos considerar. There's a few questions. Let me. Okay, sorry. I was trying to think see if there was questions. I see some great feedback in the chat, but I don't see any questions. I do see how would these tests be taken. We didn't address that earlier in terms of how the tests would be taken. It will actually be possible for the teacher to set up, so especially right now while we are starting in distance learning, and some of you were in the earlier session where we talked about how we will hopefully reopen and have in-person learning as the year goes on. So to address the current situation, the teacher will be able to give the students a link. And just like we're in this meeting, I could give you a link to an assessment and you would be able to take that assessment while we were sitting together in our class. So, ahorita, de acuerdo a cómo estamos, todos estamos 100% en aprendizaje a distancia. So, ahorita el maestro mandaría un enlace al estudiante. Y similar como estamos ahorita, usted se metió con este enlace y es una sala donde es específicamente para una materia, tema. Así sería para el estudiante el enlace para esa evaluación que tomaría en casa. Ya cuando llegamos a otras fases para los padres que decidieron que sus estudiantes puedan venir a la escuela cuando podamos abrir, quizás el examen entonces se vea diferente. Si tiene más preguntas, puede ponerlas en el chat o puede alzar la mano. Estamos aquí para contestarles sus preguntas. If you have any more questions, we would love to hear from you. You can write them down in the chat or you can raise your hand. And please do share any other ideas that you have in the survey as well, please. También ponga sus ideas, recomendaciones en la encuesta. Nos encanta escuchar de ustedes. For one of the assessments, would it be done in writing or can it be auditory or The listen? assessments, the current assessments are all computer-based assessments. However, if there is a reason that a student would struggle to take the assessment on the computer, then we would provide an alternate way for that student. Ahorita los exámenes, las evaluaciones van a ser en la computadora. So el estudiante va a tener que leerlas. Pero si hay alguna razón por qué el estudiante no pueda o está batallando para terminar esa evaluación,
podemos ver como alguna otra alternativa de cómo puede tomar ese examen. Sorry, there's a question, but I'm going to get some clarity. Las clases avanzadas, hay una pregunta sobre si DCP tiene las clases avanzadas para el colegio. Me imagino está hablando de las clases de colegio comunitario y cuáles serían, y si todos los niños o estudiantes tienen la oportunidad para tomar esas clases. So I think, and I asked to clarify, but if are students able to take the advanced courses from community college courses, which ones would those be, or and if students have the opportunity to take those classes? Absolutely. We strongly encourage that. At the high school, their advisory teacher can help them to talk with the college counselor and to identify the community college classes that they are interested in taking. Sí, las clases. I'm sorry, go ahead. Las clases, sí, y se les aconseja que los estudiantes vean qué clases pueden tomar de colegio comunitario, claro, son accesibles para todos. Pueden los estudiantes ir a hablar con su asesor, el maestro de asesor o de la clase CCR, para hablar con él, para ver cuáles clases están interesados en tomar y luego contactarse con el consejero universitario. And I believe both high schools have a concurrent enrollment class with the community college right now. So students, as part of their regular school day at DCP, have the opportunity to take a community college class if they are a junior or a senior, I think. Y actualmente en las preparatorias pueden tomar, tenemos una clase que se ofrece por semestre ahorita en nuestras preparatorias que pueden, del colegio comunitario, que lo pueden tomar como una de las clases durante su día, parte de su horario normal. So, esa información también, creo que quizás haya restricciones en el grado que esté el estudiante, quizás es el 11 y 12 grado, pero más información hablando con el maestro de asesoría. Por eso. Okay. No les tocamos esos. ¿Tiene alguna pregunta? Well, thank you so much for taking the time out of your evening to join us. We truly value your feedback, and I hope that you all are staying safe and that you're staying cool in this heat wave, and that you're able to stay inside and not have the ashy air that is so horrible right now for all of us. So stay healthy, and thank you all. Gracias a todos por su tiempo. Esperemos que estén seguros en casa. Ojalá no tengan que respirar el aire de afuera, que está muy peligroso ahorita. Pero manténganse seguros. Gracias por su tiempo, venir y por compartir dar su aporte. And just to answer one last question, somebody asked about the community classes. Are they after regular school? Are those classes after school? So there are community college classes that happen at a whole range of times. So if you look at the schedule for the local community college, you can probably find just about any class that you might be interested for yourself or for your child. But there is one class at each school that is part of the regular school day that is a college class that students get college credit for if they take. Mm-hmm. So, la pregunta era si estas clases de colegio comunitario son ofrecidas después de escuela, etcétera. So, sí, los estudiantes tienen acceso a muchas clases de colegio comunitario y ellos pueden ver y las clases pueden ser en diferentes tiempos después de escuela. Pero hay una clase que se ofrece durante el día escolar, que es
es una colaboración con nuestra escuela y el colegio comunitario donde el estudiante puede tomar la clase como parte de su horario durante el día, como que si fuera una clase, digamos, de ciencias. Y cuenta como crédito para el colegio, claro, y cuenta para sus clases de la preparatoria. Muchas gracias por contestar. Thank you very much. Thank you all. Muchas gracias. Thank you. Pasen buenas noches. Gracias Buenas por noches. venir. Y muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas